Madre mía, madridistas y amantes de la estrategia. Si la confirmación de Moisés Caicedo os pareció un bombazo, lo que vais a leer ahora es el manual de instrucciones de esa explosión. Esto no es solo un fichaje, es la crónica detallada de cómo Florentino Pérez y Xabi Alonso desmantelaron el mercado para asegurar la llegada del ecuatoriano, pieza fundamental antes de dar el golpe de gracia por Julián Álvarez. Esta es la información completa y prolija sobre la operación que convierte al Real Madrid en un fortín inexpugnable. Aquí desvelamos los detalles de la negociación, el contrato blindado y la estrategia de pago al contado que dejó a sus rivales arrodillados. Operación Relámpago. Caicedo, el blindaje y el cheque de la hegemonía. La oficialidad del fichaje de Moisés Caicedo por el Real Madrid ha sido el punto de inflexión del mercado europeo. La operación, que se gestó en un hermetismo total, se cerró con una velocidad y contundencia que solo la entidad de la capital puede permitirse, demostrando que cuando Florentino Pérez decide actuar, el dinero deja de ser un problema. Los 115 millones de euros y el pacto de la liquidez. La transferencia se cerró en una cifra que supera los 115 millones de euros fijos, más una cantidad considerable en variables por objetivos de equipo y rendimiento individual. Sin embargo, la verdadera clave no fue la cifra, sino la forma de pago. Esperada conocer el detalle que elevó el precio y humilló a la Premier League, el Real Madrid presentó una propuesta que incluía el pago al contado de un altísimo porcentaje, superior al 80%, de la cantidad fija en el primer año. Esta liquidez inmediata fue el factor decisivo. Para el club vendedor, esta inyección de capital sin plazos ni condiciones fue irresistible, aniquilando cualquier intento de contraoferta de sus rivales ingleses, que suelen basar sus ofertas en pagos escalonados a 4 o 5 años. La estrategia de Florentino fue simple y brutal: dinero en mano y sin esperar a nadie. Muchos aseguran que Florentino no negoció, puso un acta notarial sobre la mesa con la fecha de la transferencia, fue un shock para todos, recreando la admiración por la contundencia financiera. El dorsal 6 y el contrato a perpetuidad. La firma de Moisés Caicedo no es solo por su rendimiento actual, sino por su proyección a largo plazo. El club lo ha blindado con un contrato de 6 temporadas, ligándolo al Santiago Bernabéu hasta junio de 2031. La cláusula antijeques. La cifra que se ha filtrado como cláusula de rescisión es, sencillamente, un muro, 1.000 millones de euros. Este blindaje es una declaración de intenciones. Caicedo es intransferible y se le considera una inversión para la eternidad. La elección del dorsal. El ecuatoriano portará el dorsal 6. Un número que simboliza el equilibrio, la resistencia y la jerarquía en el mediocampo. Es una clara señal de que el Real Madrid le otorga de inmediato el rol de ancla y líder de la medular. El chequeo médico secreto. Para evitar filtraciones de última hora que pudieran reactivar la puja o generar especulaciones, el Real Madrid organizó un chequeo médico relámpago en una clínica privada fuera de la capital. El jugador fue declarado apto en tiempo récord, cerrando así la operación de forma definitiva y silenciosa. El pacto táctico. La misión secreta de Xabi Alonso. La obsesión del Real Madrid por Moisés Caicedo tiene un único nombre: Xabi Alonso. El técnico español considera al ecuatoriano la pieza más importante de la estructura táctica, la llave que desbloqueará el potencial ofensivo del equipo. El rol del ancla liberadora. Alonso no fichó a un mediocentro defensivo al uso. Fichó a un constructor de juego desde la base que sepa destruir. La principal misión de Caicedo será la de ancla liberadora. Liberar a Bellingham. Con la presencia de Caicedo, Jude Bellingham queda exonerado de obligaciones defensivas profundas. El inglés podrá centrarse exclusivamente en la creación en la zona de 3/4 y en la llegada al área, maximizando su faceta goleadora. Verticalidad inmediata. Alonso ha pedido a Caicedo que, tras la recuperación, su primer pase sea vertical y tenso, buscando romper la primera línea rival y activar la velocidad de los atacantes, Álvarez/diagonal Vinicius. Es la transición perfecta que busca el entrenador. El juramento personal. La conversación más importante entre Alonso y Caicedo se centró en la visión táctica, no en el dinero. Alonso le garantizó que, bajo su tutela, se convertiría en el mejor mediocentro mixto del mundo, prometiéndole un rol con una proyección de crecimiento inigualable. Muchos aseguran que Alonso le vendió a Caicedo la perfección táctica. Le dijo que sin él, el sistema no giraba. Y eso valía más que cualquier cheque, reflejando la profundidad del plan. El doble castigo, el Metropolitano y el Camp Nou en llamas. El fichaje de Caicedo es una obra maestra de la crueldad que ha tenido un efecto devastador y de doble castigo sobre los rivales de la capital. El Real Madrid activa la cuenta atrás por Álvarez. El anuncio de Caicedo ha sido el pistoletazo de salida para el asalto final por Julián Álvarez. El Real Madrid ha demostrado al delantero argentino que el proyecto es serio, estable y ganador.
El cheque de los 95 millones de euros ya está listo para ser depositado. La fecha clave. Se ha filtrado que el depósito de la cláusula de Álvarez está programado para ejecutarse en las próximas 48 horas, buscando maximizar el impacto y no dar margen de reacción al Atlético de Madrid. La sinergia de la doble conquista. La combinación Caicedo-Álvarez crea la máquina de presión perfecta. Caicedo recupera con limpieza y Álvarez lidera la presión alta. Es la estructura táctica soñada por Xabi Alonso. La humillación financiera y moral. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se encuentran en estado de shock. Barcelona pierde al mediocentro que anhelaba por falta de liquidez y ve como el Real Madrid, en un solo movimiento, eleva el listón a un nivel inalcanzable. Es un fracaso de gestión que ahonda la crisis de credibilidad de Laporta. Operación Relámpago. Caicedo, el blindaje y el cheque de la hegemonía. La oficialidad del fichaje de Moisés Caicedo por el Real Madrid ha sido el punto de inflexión del mercado europeo. La operación, que se gestó en un hermetismo total, se cerró con una velocidad y contundencia que solo la entidad de la capital puede permitirse, demostrando que cuando Florentino Pérez decide actuar, el dinero deja de ser un problema. Los 115 millones de euros y el pacto de la liquidez. La transferencia se cerró en una cifra que supera los 115 millones de euros fijos, más una cantidad considerable en variables por objetivos de equipo y rendimiento individual. Sin embargo, la verdadera clave no fue la cifra, sino la forma de pago. Esperada conocer el detalle que elevó el precio y humilló a la Premier League, el Real Madrid presentó una propuesta que incluía el pago al contado de un altísimo porcentaje, superior al 80%, de la cantidad fija en el primer año. Esta liquidez inmediata fue el factor decisivo. Para el club vendedor, esta inyección de capital sin plazos ni condiciones fue irresistible, aniquilando cualquier intento de contraoferta de sus rivales ingleses, que suelen basar sus ofertas en pagos escalonados a 4 o 5 años. La estrategia de Florentino fue simple y brutal. Dinero en mano y sin esperar a nadie. Muchos aseguran que Florentino no negoció, puso un acta notarial sobre la mesa con la fecha de la transferencia, fue un shock para todos, recreando la admiración por la contundencia financiera. El dorsal 6 y el contrato a perpetuidad. La firma de Moisés Caicedo no es solo por su rendimiento actual, sino por su proyección a largo plazo. El club lo ha blindado con un contrato de 6 temporadas, ligándolo al Santiago Bernabéu hasta junio de 2031. La cláusula antijeques. La cifra que se ha filtrado como cláusula de rescisión es, sencillamente, un muro, 1.000 millones de euros. Este blindaje es una declaración de intenciones. Caicedo es intransferible y se le considera una inversión para la eternidad. El chequeo médico secreto. Para evitar filtraciones de última hora que pudieran reactivar la puja o generar especulaciones, el Real Madrid organizó un chequeo médico relámpago en una clínica privada fuera de la capital. El jugador fue declarado apto en tiempo récord, cerrando así la operación de forma definitiva y silenciosa. El pacto táctico, la misión secreta de Xabi Alonso. La obsesión del Real Madrid por Moisés Caicedo tiene un único nombre: Xabi Alonso. El técnico español considera al ecuatoriano la pieza más importante de la estructura táctica, la llave que desbloqueará el potencial ofensivo del equipo. El rol del ancla liberadora. Alonso no fichó a un mediocentro defensivo al uso. Fichó a un constructor de juego desde la base que sepa destruir. La principal misión de Caicedo será la de ancla liberadora. Liberar a Bellingham. Con la presencia de Caicedo, Jude Bellingham queda exonerado de obligaciones defensivas profundas. El inglés podrá centrarse exclusivamente en la creación en la zona de 3/4 y en la llegada al área, maximizando su faceta goleadora. Verticalidad inmediata. Alonso ha pedido a Caicedo que, tras la recuperación, su primer pase sea vertical y tenso, buscando romper la primera línea rival y activar la velocidad de los atacantes, Álvarez/diagonal Vinicius. Es la transición perfecta que busca el entrenador. El juramento personal. La conversación más importante entre Alonso y Caicedo se centró en la visión táctica, no en el dinero. Alonso le garantizó que, bajo su tutela, se convertiría en el mejor mediocentro mixto del mundo, prometiéndole un rol con una proyección de crecimiento inigualable. Muchos aseguran que Alonso le vendió a Caicedo la perfección táctica. Le dijo que sin él, el sistema no giraba. Y eso valía más que cualquier cheque, reflejando la profundidad del plan. La ejecución final. Álvarez y el asalto al Metropolitano. Con la seguridad táctica de Caicedo garantizada, el Real Madrid dio el golpe de gracia que ha destrozado al Atlético de Madrid y a la moral de la liga. La operación Julián Álvarez se ejecutó con una frialdad administrativa que roza lo inhumano. El depósito de la traición y la hora H. Se ha confirmado que el Real Madrid, sin mediar palabra con la directiva rojiblanca, procedió a depositar los 95 millones de euros en la sede de la liga en el momento justo. La estrategia de Florentino Pérez era clara:
Máximo impacto, cero contacto. La jugada del sábado. El pago se realizó durante un día inhábil para maximizar la sorpresa y evitar cualquier maniobra de última hora del Atlético para intentar negociar o dificultar la salida. El club rojiblanco se enteró de la pérdida de su estrella por una notificación legal de la Liga, no por el Real Madrid. El costo total del dominio. El desembolso total del Real Madrid en apenas 48 horas por la doble operación Caicedo-Álvarez supera los 210 millones de euros fijos, un gasto que solo busca una cosa, la hegemonía europea inmediata. Esperada conocer el detalle que hizo explotar la furia del metropolitano, Julián Álvarez no solo firmó el contrato de 5 años con el Real Madrid, sino que grabó un video interno para el club blanco celebrando su llegada y alabando el proyecto de Alonso, material que fue filtrado inmediatamente a la prensa deportiva para certificar la humillación del Atlético. Muchos aseguran que el video de Álvarez riéndose fue la puñalada final. La afición no perdonará jamás esa burla al club que lo convirtió en estrella, recreando la cólera de los aficionados. La hecatombe institucional, el Atlético en shock y el lamento culé. El doblete de terror ha provocado una crisis institucional y moral en los dos grandes rivales del Real Madrid, que se sienten impotentes ante la demostración de fuerza de la capital. La furia contenida de Simeone. Diego Simeone es la figura más afectada. El Cholo no solo ve cómo el Real Madrid se lleva a su delantero, sino que pierde la posibilidad de fichar al ancla defensiva perfecta, Caicedo. Su única exigencia ha sido la de reinvertir el dinero inmediatamente en un delantero de primera línea, pero el tiempo se agota y los grandes nombres ya están atados. El Atlético necesita ahora un milagro deportivo para paliar la pérdida. El hundimiento definitivo del Barcelona. Para el FC Barcelona, la doble operación es el testamento de su debilidad. El club azulgrana no pudo competir por ninguno de los dos jugadores estratégicos. La exposición financiera, la gestión de Laporta ha quedado totalmente expuesta. El Barça solo pudo ofrecer promesas y pagos a futuro, mientras el Real Madrid ofrecía liquidez y estabilidad. La incapacidad para competir con el poderío blanco es la gran derrota de esta ventana de fichajes. La derrota moral, ver a Caicedo, el mediocentro que les faltaba, y a Álvarez, el 9 que necesitaban, vestidos de blanco es un golpe psicológico que tendrá consecuencias duraderas en el clásico y en la moral de la plantilla. Si os indigna que el dinero domine el fútbol de esta manera, suscribíos y contadnos en los comentarios si creéis que el Barcelona tiene algún plan C para salvar la temporada. El nuevo orden, el Real Madrid y la era del dominio total. El Real Madrid ha construido, en menos de una semana, una plantilla que lo sitúa como máximo favorito a todos los títulos. La combinación Caicedo-Álvarez es el símbolo de la nueva era galáctica. Madre mía, madridistas y amantes de la estrategia. Si la confirmación de Moisés Caicedo os pareció un bombazo, lo que vais a leer ahora es el manual de instrucciones de esa explosión. Esto no es solo un fichaje, es la crónica detallada de cómo Florentino Pérez y Xabi Alonso desmantelaron el mercado para asegurar la llegada del ecuatoriano, pieza fundamental antes de dar el golpe de gracia por Julián Álvarez. Esta es la información completa y prolija sobre la operación que convierte al Real Madrid en un fortín inexpugnable. Aquí desvelamos los detalles de la negociación, el contrato blindado y la estrategia de pago al contado que dejó a sus rivales arrodillados. Operación Relámpago. Caicedo, el blindaje y el cheque de la hegemonía. La oficialidad del fichaje de Moisés Caicedo por el Real Madrid ha sido el punto de inflexión del mercado europeo. La operación, que se gestó en un hermetismo total, se cerró con una velocidad y contundencia que solo la entidad de la capital puede permitirse, demostrando que cuando Florentino Pérez decide actuar, el dinero deja de ser un problema. Los 115 millones de euros y el pacto de la liquidez. La transferencia se cerró en una cifra que supera los 115 millones de euros fijos, más una cantidad considerable en variables por objetivos de equipo y rendimiento individual. Sin embargo, la verdadera clave no fue la cifra, sino la forma de pago. Esperada conocer el detalle que elevó el precio y humilló a la Premier League, el Real Madrid presentó una propuesta que incluía el pago al contado de un altísimo porcentaje, superior al 80%, de la cantidad fija en el primer año. Esta liquidez inmediata fue el factor decisivo. Para el club vendedor, esta inyección de capital sin plazos ni condiciones fue irresistible, aniquilando cualquier intento de contraoferta de sus rivales ingleses, que suelen basar sus ofertas en pagos escalonados a 4 o 5 años. La estrategia de Florentino fue simple y brutal: dinero en mano y sin esperar a nadie. Muchos aseguran que Florentino no negoció, puso un acta notarial sobre la mesa con la fecha de la transferencia, fue un shock para todos, recreando la admiración por la contundencia financiera. El dorsal 6 y el contrato a perpetuidad. La firma de Moisés Caicedo no es solo por su rendimiento actual, sino por su proyección a largo plazo. El club lo ha blindado con un contrato de 6 temporadas, ligándolo al Santiago Bernabéu hasta junio de 2031.
La cláusula antijeques. La cifra que se ha filtrado como cláusula de rescisión es, sencillamente, un muro, 1.000 millones de euros. Este blindaje es una declaración de intenciones. Caicedo es intransferible y se le considera una inversión para la eternidad. La elección del dorsal. El ecuatoriano portará el dorsal 6. Un número que simboliza el equilibrio, la resistencia y la jerarquía en el mediocampo. Es una clara señal de que el Real Madrid le otorga de inmediato el rol de ancla y líder de la medular. El chequeo médico secreto. Para evitar filtraciones de última hora que pudieran reactivar la puja o generar especulaciones, el Real Madrid organizó un chequeo médico relámpago en una clínica privada fuera de la capital. El jugador fue declarado apto en tiempo récord, cerrando así la operación de forma definitiva y silenciosa. El pacto táctico, la misión secreta de Xabi Alonso. La obsesión del Real Madrid por Moisés Caicedo tiene un único nombre: Xabi Alonso. El técnico español considera al ecuatoriano la pieza más importante de la estructura táctica, la llave que desbloqueará el potencial ofensivo del equipo. El rol del ancla liberadora. Alonso no fichó a un mediocentro defensivo al uso. Fichó a un constructor de juego desde la base que sepa destruir. La principal misión de Caicedo será la de ancla liberadora. Liberar a Bellingham. Con la presencia de Caicedo, Jude Bellingham queda exonerado de obligaciones defensivas profundas. El inglés podrá centrarse exclusivamente en la creación en la zona de 3/4 y en la llegada al área, maximizando su faceta goleadora. Verticalidad inmediata. Alonso ha pedido a Caicedo que, tras la recuperación, su primer pase sea vertical y tenso, buscando romper la primera línea rival y activar la velocidad de los atacantes, Álvarez/diagonal Vinicius. Es la transición perfecta que busca el entrenador. El juramento personal. La conversación más importante entre Alonso y Caicedo se centró en la visión táctica, no en el dinero. Alonso le garantizó que, bajo su tutela, se convertiría en el mejor mediocentro mixto del mundo, prometiéndole un rol con una proyección de crecimiento inigualable. Muchos aseguran que Alonso le vendió a Caicedo la perfección táctica. Le dijo que sin él, el sistema no giraba. Y eso valía más que cualquier cheque, reflejando la profundidad del plan. El doble castigo, el Metropolitano y el Camp Nou en llamas. El fichaje de Caicedo es una obra maestra de la crueldad que ha tenido un efecto devastador y de doble castigo sobre los rivales de la capital. El Real Madrid activa la cuenta atrás por Álvarez. El anuncio de Caicedo ha sido el pistoletazo de salida para el asalto final por Julián Álvarez. El Real Madrid ha demostrado al delantero argentino que el proyecto es serio, estable y ganador. El cheque de los 95 millones de euros ya está listo para ser depositado. La fecha clave. Se ha filtrado que el depósito de la cláusula de Álvarez está programado para ejecutarse en las próximas 48 horas, buscando maximizar el impacto y no dar margen de reacción al Atlético de Madrid. La sinergia de la doble conquista. La combinación Caicedo-Álvarez crea la máquina de presión perfecta. Caicedo recupera con limpieza y Álvarez lidera la presión alta. Es la estructura táctica soñada por Xabi Alonso. La humillación financiera y moral. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se encuentran en estado de shock. Barcelona pierde al mediocentro que anhelaba por falta de liquidez y ve como el Real Madrid, en un solo movimiento, eleva el listón a un nivel inalcanzable. Es un fracaso de gestión que ahonda la crisis de credibilidad de Laporta.